Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Gulum Baktas y Bar Baktas vuelven a estar en el centro del huracán mediático, la sombra de Yağmur Yüksel sigue sobre nosotros. Esta frase pronunciada por Gulum en una reciente entrevista ha reavivado una llama que muchos creían extinguida, pero que en realidad nunca se apagó del todo. Todo comenzó con una aparición inesperada de Gulum en un evento benéfico en Estambul, donde, al ser abordada por la prensa, no pudo evitar referirse a la tensa situación con su expareja Bar y la enigmática presencia de Yağmur Yüksel. No se puede construir algo nuevo si las sombras del pasado siguen rondando, declaró con voz firme, pero claramente emocionada. Bar, por su parte, fue visto hace unos días saliendo de un restaurante del centro, visiblemente molesto. Al ser interrogado por un reportero sobre los comentarios de Gulum, respondió escuetamente: cada quien tiene su versión, pero no todo lo que brilla es verdad. Esta respuesta enigmática encendió las redes sociales. Las fans de ambos se dividieron, unos defendiendo a Gulum y otros asegurando que Bar simplemente está harto de arrastrar un pasado que ya no le pertenece. Pero, ¿quién es Yağmur Yüksel y por qué su nombre sigue marcando la relación de esta expareja? Yağmur, actriz de telenovelas con una carrera ascendente, fue relacionada con Bar durante el rodaje de una serie hace más de un año. Aunque ambos negaron en su momento cualquier vínculo sentimental, los rumores nunca cesaron. Incluso hubo quienes afirmaban haberlos visto juntos en vacaciones privadas. Nunca fue fácil para mí ver cómo todo se desmoronaba mientras otros disfrutaban del caos, dijo Gulum durante un programa de entrevistas. Sus palabras dejaron entrever que, aunque la relación con Bar ya es cosa del pasado, las heridas siguen abiertas. Fuentes cercanas a la familia aseguran que hubo un intento de reconciliación hace unos meses, pero que una llamada inesperada de Yağmur lo arruinó todo. Fue como si el universo no quisiera que volvieran, comentó una amiga íntima de Gulum. Ella estaba lista para perdonar, pero hay límites que no se deben cruzar. En una reciente historia de Instagram, Yağmur publicó una foto con la frase: al final, la verdad siempre sale a la luz. Muchos interpretaron esto como una indirecta directa hacia Gulum. De inmediato, Gulum respondió con otra publicación, una imagen de un amanecer acompañado del texto: la paz llega cuando uno deja de esperar explicaciones. Las redes se incendiaron. Twitter, Instagram y TikTok fueron escenario de especulaciones, teorías y hasta hashtags virales como #TeamGulum y #TeamBar. Muchas mujeres, especialmente seguidoras de Gulum, han expresado su apoyo con mensajes de sororidad y empatía. Te entendemos, hemos pasado por lo mismo, escribió una fan. A medida que el drama se desarrolla, los medios no han perdido oportunidad de seguir cada paso de los protagonistas. Un video filtrado por un paparazzi mostró a Gulum caminando sola por la orilla del Bósforo, con auriculares puestos y visiblemente pensativa. Muchos interpretaron esas imágenes como una metáfora viva del aislamiento emocional que enfrenta desde que la tormenta mediática volvió a azotarla. Mientras tanto, Bar parece haber optado por el silencio estratégico. En su última aparición pública, durante la premiere de una película en la que no actúa pero de la que es productor, evitó a toda costa responder preguntas sobre Gulum o Yağmur. Estoy enfocado en mi carrera, no en revivir fantasmas, fue lo único que dijo antes de entrar al evento. Sin embargo, los gestos dicen más que las palabras, y su expresión tensa delataba que el tema aún lo afecta. Los analistas del espectáculo han comenzado a desmenuzar cada frase, cada gesto, cada publicación. Una columna del diario Estilo y Escándalo aseguró que Gulum está preparando un libro autobiográfico donde narrará su verdad sin filtros. Aunque no ha habido confirmación oficial, la posibilidad ha encendido aún más el interés del público. Queremos saberlo todo, comentan miles de seguidores en foros y redes. Por su parte, Yağmur ha decidido capitalizar el momento. Ha firmado un contrato con una conocida plataforma de streaming para protagonizar una miniserie inspirada en triángulos amorosos y secretos del mundo del espectáculo.
La vida imita al arte o viceversa, escribió en una de sus publicaciones más recientes, acompañada de una imagen suya en un camerino, maquillada como una diva de los años 50. Pero no todo ha sido exposición y controversia. Gulum ha encontrado consuelo en sus proyectos personales. Recientemente anunció el lanzamiento de una fundación que apoyará a mujeres que han sufrido rupturas públicas o mediáticas. No quiero ser solo un rostro bonito en medio del caos. Quiero que mi dolor se transforme en algo que ayude a otras, expresó con firmeza en una conferencia de prensa. Las reacciones no se hicieron esperar. Figuras públicas, influencers y activistas comenzaron a compartir mensajes de apoyo con el hashtag #GulumFuerte. Convertir el dolor en acción, eso es poder, escribió una reconocida escritora feminista. La fundación ya ha recibido donaciones significativas, lo que demuestra que el apoyo hacia Gulum no es solo simbólico. En cuanto a Bar, los rumores de un nuevo interés amoroso han comenzado a circular. Una misteriosa mujer fue vista junto a él saliendo de un estudio de grabación. Aunque ambos evitaron a la prensa, las cámaras captaron gestos de cercanía que han alimentado las especulaciones. Sin embargo, algunos de sus fans han manifestado en redes que preferirían verlo solo y centrado antes que iniciar otra relación en medio de la tormenta. Yamur, en cambio, ha adoptado una postura más desafiante. No vine aquí a encajar en sus narrativas, escribió en un post que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas. Incluso ha lanzado una línea de ropa con frases empoderadoras, algunas claramente relacionadas con la polémica: no soy el problema, soy el plot twist. La narrativa continúa evolucionando. En el último capítulo inesperado, la madre de Bar rompió el silencio en una entrevista radial. Yo solo quiero que mi hijo sea feliz, y a veces eso significa alejarse de quienes no le hacen bien, dijo con tono sereno pero lleno de intención. Las palabras fueron interpretadas por muchos como una crítica indirecta a Gulum, quien, al ser consultada por la prensa, simplemente respondió: a veces las madres ven lo que quieren ver. La tensión no parece disminuir, y el público sigue ávido de más. Esta historia, que comenzó como una separación más del mundo del espectáculo, se ha transformado en una suerte de saga moderna, con tintes de drama, amor, traición y redención. ¿Habrá una reconciliación? ¿Se revelarán más verdades ocultas? ¿Lograrán los protagonistas liberarse del peso del pasado y construir nuevas narrativas? Mientras tanto, los seguidores de este triángulo continúan eligiendo bandos, escribiendo teorías en hilos de Twitter, compartiendo edits en TikTok y debatiendo intensamente en espacios de fans. Una cosa es clara: Gulum, Bar y Yamur ya no son solo personas, sino símbolos de distintas maneras de afrontar el dolor, el amor y la exposición pública. Y en este escenario, donde las palabras se convierten en armas y los gestos en titulares, el silencio puede ser más elocuente que cualquier entrevista. Si te ha gustado este video y quieres que sigamos trayéndote lo último del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.